Buenos días a todos. En esta aula virtual vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Gonzalo José Querejeta Morón, titulada Diagnóstico Clínico de Resistencia a Antihelmínticos en Terneros de Recría. Ofició como tutor Ernesto Freige, como director Adrián Lischip y en carácter de evaluador Carlos Saumen. Bueno, Gonzalo, tenés 30 minutos para la defensa. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. El título de mi tesina es Diagnóstico Clínico de Resistencia a Antihelmínticos en Terneros de Recría. En modo de introducción, la gastroenteritis verminosa es una enfermedad parasitaria del tracto gastrointestinal de los bovinos, ovinos y rumiantes silvestres, caracterizada por una inflamación catarral a hemorrágica de la mucosa, provocada por nematodes gastrointestinales. A su vez, es una enfermedad que ocasiona gran impacto económico en los sistemas pastoriles, tanto de carne como de leche a nivel mundial. Los nematodes parasitan abomaso, intestino delgado y grueso de los rumiantes. Los bovinos son susceptibles de enfermarse por parásitos gastrointestinales entre los 4 y 18 meses de edad, pero el momento más crítico es postdestete. Los nematodos gastrointestinales son de vida de ciclo directo, es decir, que no tienen huésped intermediario. Los principales géneros parasitarios involucrados en la gastroenteritis verminosa son Haemonchus, Ostertagia y Trichostrongylus axei, que parasitan abomaso, Trichostrongylus coluniforme, Cooperia y Nematodirus, que parasitan intestino delgado, y Esophagostomus, que parasita intestino grueso. Bueno, ahora voy a hablar del ciclo de vida. El ciclo de vida de estos nematodes consta de dos fases, una fase de vida libre y una fase parasitaria. La fase de vida libre se encuentra en el medio ambiente y la fase parasitaria se desarrolla dentro del animal. Dentro de la fase de vida libre tenemos a los huevos, larva 1, larva 2 y larva 3, o larva infectiva. Y dentro del parásito, dentro del animal, perdón, tenemos la larva infectiva, la larva 4, los adultos y adultos. Dentro de las pasturas, los pastizales naturales y la materia fecal se encuentra el 95% de las lombrices. A esto se le denomina población en refugio. Y solamente el 5% restante se localiza en el animal. Por este motivo se hace tan difícil, o casi imposible, combatir esta enfermedad solamente con el uso de drogas antihelmínticas. Durante el otoño-invierno, la contaminación e infestación de las pasturas y la carga de parásitos adultos aumenta notoriamente y durante la primavera-verano disminuye. Durante el ciclo hay un fenómeno de inhibición larval, fase de reposo o hipobiosis, donde cesa el desarrollo de las larvas. Esto se da generalmente en condiciones, se da generalmente en todos los géneros parasitarios, pero primordialmente en Ostertagia ostertagii, las cuales tenemos tres tipos de ostertagiasis. La ostertagiasis tipo 1, que cumple un ciclo normal de 21 días, que se da en otoño-invierno y ataca a terneros de destete hasta el año de vida. La ostertagiasis pretipo 2, que se da en primavera y es donde se produce la inhibición propiamente dicha. Y la ostertagiasis tipo 2, que se da a fines de verano, en la cual se produce la inhibición de las larvas. Esta desinhibición puede causar un gran daño en los animales, con una alta mortalidad. Como se ve en esta imagen, se ven novillitos de 18 meses afectados por dicha patología y los pliegues engrosados en el abomaso y el aspecto de cuero de carpincho. Las alteraciones fisiopatológicas, los principales signos de esta enfermedad son la diarrea, la anemia, dependiendo del género parasitario involucrado, es hematófago, menor ganancia de peso, edema submandibular por la hipoproteinemia,
Pobre estado corporal, como se ve en esta figura, un ternero con pobre estado corporal, y en condiciones severas, con altas cargas parasitarias, pueden llegar a producir la muerte del animal. Y en esta imagen se ven los pliegues engrosados y las picaduras de los nematodes gastrointestinales. En método de control tenemos métodos de controles químicos o no químicos. Dentro de controles químicos es el uso de drogas antihelmínticas. Y dentro de controles no químicos tenemos el uso de verdeos de invierno, de verano, el laborado del suelo, el uso de rastrojos post cosecha, lo que nos permite suelos limpios, el uso del pastoreo de dos especies, como por ejemplo, como se ven en la imagen, un bovino y un ovino, o el pastoreo mixto entre dos categorías de la misma especie, como pueden ser el caso de una vaca adulta que es de baja susceptibilidad con una de alta susceptibilidad, como puede ser un ternero o un novillito. Para que todo estos métodos de control sean eficientes, se necesita un buen diagnóstico. Una herramienta útil para el diagnóstico es el HPG, el cual nos permite monitorear el nivel de contaminación de las pasturas. Y a partir de este nivel de contaminación de las pasturas nos permite decidir si desparasitar o no a los animales. Y a su vez nos permite medir la eficacia de las drogas antiparasitarias. Dentro de las drogas antihelmínticas tenemos distintas familias. Las más utilizadas en bovinos son los benzimidazoles, los imidazotiazoles y las lactonas macrocíclicas. Los benzimidazoles son de baja toxicidad, se pueden formular en soluciones o en forma inyectable. Los imidazotiazoles, el más utilizado en medicina veterinaria es el levamisol, tiene un bajo índice terapéutico que ronda entre 2 y 3, y por este motivo cuando hay una sobredosificación se pueden ver signos de receptores nicotínicos o muscarínicos, como son la hipersalivación, temblores de cabeza, temblores musculares, la hipersalivación, entre otros. Y las lactonas macrocíclicas, dentro de esta familia se encuentran las avermectinas y las milbemicinas. Como características generales, son de baja solubilidad en agua, sensibles a la luz ultravioleta, buena distribución y de elevada liposolubilidad. Dentro de esta familia, el moxidectin es el más liposoluble. Y dependiendo de la formulación en que se administre, va a depender el periodo de retirada. Si se formula en formulaciones clásicas al 1%, el periodo de retirada ronda entre 3 a 6 semanas, y cuando se lo administra al 3,15% o 3,5%, ronda entre 7 y 10 semanas el periodo de retirada. Hace varios años, en Europa y en varios países, se empezó a utilizar, a estudiar y a investigar el uso de combinaciones antihelmínticas. En nuestro país es algo novedoso, pero es una herramienta útil para retrasar la resistencia antihelmíntica. La resistencia antihelmíntica es un fenómeno que cada vez más el médico veterinario convive en la diaria. Cada vez se ven más casos. Esta resistencia es la capacidad heredable que tienen los parásitos en reducir la sensibilidad a una o más drogas. Tenemos distintos tipos de resistencia: la paralela, la cruzada o la múltiple. Y hay factores que influyen en la aparición de la resistencia, como pueden ser los tratamientos frecuentes, el ingreso de animales, la subdosificación o las formulaciones de larga acción. Tenemos métodos de detección
de resistencia entelmítica. Hay técnicas in vitro o técnicas in vivo. Dentro de las técnicas in vitro tenemos la T de eclosión de huevos, el T de desarrollo larval y el T de motilidad larval, los cuales se utilizan más en fase experimental. Y dentro de las técnicas in vivo, el T de reducción de conteo de huevos y el T de eficacia controlada. El que más se utiliza en la diaria es el T de reducción de conteo de huevos, que evalúa la eficacia entre la comparación de conteo de huevo de materia fecal previo y posterior al tratamiento. Cuando este recuento en la reducción de conteo de huevo está por debajo del 90%, se habla de resistencia entelmítica. Bueno, el objetivo general de este trabajo fue evaluar la presencia de resistencia entelmítica en terneros de recría. Este trabajo se llevó a cabo en un campo llamado La Benjamina, ubicado en el partido a 10 kilómetros de General Pirán, en el partido de Mar Chiquita. Para este trabajo se utilizaron 60 terneros Aberdeen Angus destetados, los cuales fueron divididos en 5 grupos de 12 animales, y a cada uno fueron identificados mediante caravana. Las drogas que se utilizaron a cada grupo fueron el levamisol, el ricobendazol, el febendazol, la ivermectina y la combinación entre la ivermectina y el levamisol. Al día antes de la administración y al día 14, post tratamiento, a los animales se les tomaron muestras, las cuales fueron procesadas y enviadas al laboratorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil, de parasitología, donde se realizó HPG y coprocultivo. El HPG para calcular la carga parasitaria individual y el coprocultivo para identificar el género parasitario involucrado en... También se calcularon el test de reducción de conteo de huevos con los correspondientes intervalos de confianza al 95%, y a su vez también se calculó la eficacia de cada droga contra cada género parasitario. Y con estos cálculos se obtuvieron los siguientes resultados. En el caso del levamisol, como se ve en la imagen, en el cuadro se ven los conteos al día 0 y día 14, y la reducción en el conteo de huevos fue del 96,1%, con un intervalo de límite superior de 98,5 y un inferior del 89,58. Y con respecto a la eficacia del levamisol con respecto al género parasitario, tuvo una eficacia del 100% contra Copelia y Trichostrongylus y un 89% contra Ostertagia. Con respecto al ricobendazol, los resultados obtenidos fue una reducción en el conteo de huevos de un 80,1%, con un intervalo en el límite superior de 91,10% y un límite inferior del 55,73%. Con respecto al febendazol, los resultados obtenidos fueron una reducción en el conteo de huevos de 88,7%, con un intervalo del límite superior del 94,02% y un límite inferior del 78,02%. En cuanto a la eficacia por género que tuvo el febendazol, se obtuvieron los siguientes resultados: un 99% de eficacia para Coperia y un 48% para Ostertagia. Con respecto a la ivermectina, los resultados fueron una reducción en el conteo de huevos de un 70,3%, con un intervalo de límite superior del 84,42% y un límite inferior del 43,43%. Y en cuanto a la eficacia por género, los resultados fueron: se obtuvo un 100% de eficacia contra Ostertagia y un 63,5% sobre Coperia. Y con respecto al levamisol,
y la ivermectina, la combinación, obtuvo un resultado en la reducción de conteo de huevos del 98,3%, muy bueno, con un intervalo en el límite superior de 99,39 y un límite inferior del 95,13%. Y la eficacia por género no se pudo calcular porque el porcentaje restante era muy mínimo. Para ir concluyendo, la benjamina es un escenario de resistencia antiemítica múltiple a la ivermectina, al ricobendazol y al febendazol en bovinos. Como dije anteriormente, el test de reducción de conteo de huevos es el método más utilizado a nivel mundial para detectar resistencia antiemítica. Pero a su vez, el cálculo de intervalo de confianza y la eficacia por género es una herramienta muy útil en la detección de resistencia antihelmíntica. Y a su vez, la combinación entre el levamisol y la ivermectina logró una eficacia clínica adecuada, mostrando un efecto sinérgico. Por lo tanto, las combinaciones antihelmínticas podrían ser una alternativa para mejorar el control químico de la parasitosis gastrointestinal en nuestro país.